En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Bien, tengo una comunicación con el periodista, director del periódico Comunidades, un gran pensador y analista internacional y un gran amigo, Natalio Steiner. ¿Qué tal, Natalio? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por estar aquí en Radio High compartiendo tus conocimientos. ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad, ¿Cómo andan ustedes? desearía yo estar un poquito mejor. Estoy transitando un COVID, pero bueno, es Igual lo que que yo, está. estamos igual, estamos igual. ¿A vos también, Natalio? Bueno, Sí, sí, hermanos de la también. vida. Sí. ¿Qué tal, Sí. Natalio? A la Bueno, distancia, a la distancia. bueno, Refuge Leima, ¿ok? Igualmente, igualmente. Natalio, recurrimos a vos para que aclares un poquitito a la audiencia todo este tema muy preocupante, que es la amenaza y el eventual enfrentamiento que está teniendo Rusia con Ucrania, y diría yo, un eventual enfrentamiento entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. Me gustaría saber tus opiniones, cómo ves vos el conflicto y eventualmente qué perspectiva de desarrollo le ves. Bueno, Alberto, ¿cuántas horas tenemos? Es lo primero que tendría Bueno, que podemos decir. tomar un mate con media luna, dale. Sí, no, porque realmente hablar de este conflicto es remontarse prácticamente al origen entre Ucrania y Rusia. Quizá pocos saben históricamente hablando de que Rusia surgió de Ucrania. De hecho, la palabra Ucrania significa un poco los de más allá, los de aquel lado. Es como que hubo una separación étnica. Kiev, la capital de Ucrania, es más antigua que Moscú. Y esto es un Siglo dato no IX. menor. Siglo IX creo ¿Cómo? que es del siglo IX. Sí, aproximadamente. Aproximadamente, sí, siglo X aproximadamente, pero bueno, sin hacer clase de historia, porque obviamente los tiempos radiales son cortos, pero Correcto. esencialmente los ucranianos siempre tuvieron ideales independentistas, tanto de Rusia, tanto de Polonia, tanto de otras potencias mongoles, también musulmanes, que conquistaron el país y que fueron forjando un fuerte nacionalismo. No nos olvidemos que entre los años 1917 y 1919, los años duros y complicados de la Revolución Rusa y de una guerra civil atroz en lo que era Rusia y las zonas periféricas, en Ucrania la mayor parte de la población era nacionalista y no quería saber nada con el comunismo soviético. De hecho, esto se plasmaría no solamente en matanza de judíos, acusados de bolcheviques y por el odio ancestral que los ucranianos tenían, sino también por el hecho de que, evidentemente, estamos hablando de una zona en donde la multiplicidad étnica, en donde los distintos factores religiosos jugaron un rol sumamente importante. Ahora, ese intento independentista ucraniano fracasó. Vino el comunismo, perduró hasta 1991. A partir de 1991, Ucrania se libera, como otros tantos países, del yugo comunista y quiere establecer un modelo democrático independiente, pero liberarse políticamente de Rusia no significa liberarse de la influencia rusa. ¿Por qué? Porque prácticamente casi el 12-13% de la población ucraniana es de origen ruso y quieren pertenecer a Rusia y quieren estar bajo el dominio de Putin. La prueba más concreta de esto lo tenemos en el año 1914, donde estalla de alguna manera una guerra civil en el límite entre Rusia y Ucrania, en la zona que hoy se conoce como Donbass, y surgen dos repúblicas, digamos, aislacionistas, dos repúblicas prorrusas, alentadas por Rusia, por supuesto, pero no incorporadas a Rusia, no reconocidas por nadie en el mundo, por nadie, aunque hoy son estados semi-independientes, y es una guerra civil que continúa durante un año y medio y que se mantiene aún latente hasta el día de hoy en la zona llamada de Donbass, que es una de las zonas que puede ser de conflicto si no se resuelve esta disputa que hay entre la OTAN y Rusia. Ahora, yendo al meollo central del problema, que una cosa tiene que ver las diferencias internas entre ucranianos, en donde tenemos nacionalistas, tenemos hasta comunistas hoy en día ucranianos todavía, tenemos separatistas prorrusos, es decir, hay realmente un componente balcanizado de Ucrania, muy complicado, muy complejo, muy difícil de asimilar, en un país en donde la parte occidental vinculada a Occidente y que quiere vincularse a la OTAN, es un país que quiere desarrollarse, un país de agricultores, de campesinos, de un amplio desarrollo rural, de poco desarrollo fabril, pero la parte este al contrario, la parte este está un poco más desarrollada y quiere vincularse más a la Rusia de Putin. Ahora, acá chocan dos intereses. Por un lado, el interés de Rusia, que tiene dos intereses. Por un lado,
Putin, que como vos bien lo definiste, es uno de los mejores y más hábiles estrategas políticos del siglo XXI, pero un hombre extremadamente cruel, despiadado y autoritario, este hombre dice dos cosas. Por un lado, nosotros vamos a reconstruir el viejo imperio zarista, vamos a reconstruir el viejo imperio comunista, no comunista. Rusia tiene que volver a sus límites, pero no siendo un modelo comunista, sino siendo un modelo más conservador, más capitalista, pero no comunista. Esta idea atrae a muchos, especialmente a grandes hombres que hicieron fortuna después de la caída del comunismo en Rusia. Y por otro lado dice, Rusia se siente amenazada. Se siente amenazada porque todos, prácticamente todos, a excepción de Bielorrusia, todos los países periféricos de alguna manera, no los países musulmanes de origen ruso, soviético, cayeron bajo la órbita de la OTAN. Estén incorporados o no a la OTAN. Polonia, Ucrania, Georgia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumania, todos estos países, los países bálticos, Estonia, Lituania, todos estos países están bajo la esfera de la OTAN y si no entraron a la OTAN, quieren entrar a la OTAN. Entonces Rusia ve esto como algo amenazador. Por otro lado, la OTAN dice, cada país independiente tiene su estatus de independencia y por lo tanto la OTAN, de acuerdo al artículo 30, puede y debe permitir la incorporación de estos países europeos que quieren incorporarse. Ahí tenemos el meollo de la cuestión central. Ahí tenemos una cuestión donde una Rusia amenazada y donde una Rusia que trata de reconstruirse como imperial está chocando con los límites que le marca obviamente la OTAN y Europa, que tienen miedo a la expansión de Rusia, especialmente los países periféricos que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética y que Putin de alguna manera quiere empezar a anexar. No nos olvidemos que tenemos un antecedente de este conflicto. En el año 2008 hubo una guerra completamente asimétrica entre Rusia, un estado gigantesco, con Georgia, prácticamente un país muy pequeño, dado que Georgia no quiso que Osetia del Sur se separara. Esta es una de las tácticas preferidas de Putin, apoyar al separatismo para crear abismos poblacionales, y que evidentemente los georgianos no quisieron esto, pero perdieron la guerra, y Osetia del Sur quedó en manos de Rusia, y Georgia no pudo entrar a la OTAN. Así que el objetivo ruso se cumplió. Y en el 2014 Rusia se apodera también de la península de Crimea, un viejo anhelo de Rusia todavía, desde la guerra de Crimea histórica, si alguno vio esas películas, esas batallas, ¿sí? En la última carga de caballería, que lo llamaba, ahí tenemos que ver cómo la intención de Rusia permanentemente fue llegar a las aguas del Mediterráneo a través del Mar Negro, y es por eso que Rusia hoy está en esta situación. Además de esto, perdón por la extensión, pero es imposible no decirlo, Rusia está aprovechando un liderazgo dubitativo de parte de Estados Unidos. Es Totalmente. decir, Estados Unidos se ha retirado de Afganistán después de 20 años, vergonzosamente derrotado por una milicia que estratégicamente pudo doblegar a los norteamericanos o a los afganos aliados norteamericanos, y evidentemente los rusos dicen que sin mucho esfuerzo, naturalmente Biden no va a involucrarse demasiado en respaldar a la OTAN. De allí el temor de la OTAN respecto al compromiso norteamericano en la defensa de los límites de la actual Europa occidental. Es posible que quizás, como bien decís, yo análisis lo comparto, creo que un tema fundamental, Natalio, como bien vos lo y certeramente lo señalás, Putin está olfateando que Biden no es el presidente con la decisión y la fortaleza, porque la administración norteamericana decidió retirarse ya de ciertos lugares, y él lo ve como es prácticamente el único gallo en ese gallinero. También está olfateando un poco la debilidad. No creo que Estados Unidos mande tropas masivamente, ni en absoluto, a lo sumo tendrá, si es que hubiera un conflicto bélico, apoyo logístico, sí, y eventualmente sanciones económicas, pero no sé, creo que... A ver, el tema es el siguiente, si nosotros vemos los antecedentes de los últimos años, nos vamos a dar cuenta que efectivamente Rusia quiere volver a su estatus de segunda potencia mundial, desplazado por China, Estados Unidos, naturalmente, quiere recuperar ese estatus. Su economía no le da, por el momento, su economía poco desarrollada, poco industrializada en general, en los términos de Rusia, ¿no? Porque estamos hablando de un país que es un continente, pero la falta de transporte, la falta de rutas, cierta falta de energía en distintas zonas, falta de desarrollo general
en distintos lugares, no le da todavía Rusia para este tipo de cuestión, ¿sí? Pero evidentemente, como vos bien decís, está olfateando la debilidad norteamericana. Esa debilidad norteamericana que también se vio con Trump, por lo menos con Rusia, en donde llegó a haber, vaya si no saber, algún tipo de alianza secreta, como bien se insinúa, para que los rusos ayudaran a Trump a llegar al poder. Recordemos que Trump, una de las primeras medidas que toma o que quiere tomar es tratar de reducir el apoyo económico militar a la OTAN, algo que es fundamental para Putin y algo que es preocupante para la OTAN. Y ahí entramos en otra variable, ¿no? Ahí entramos en otra variable muy complicada, la OTAN. La OTAN lo que quiere es que Estados Unidos luche sus guerras. Y Estados Unidos lo que dice es, señores, ustedes pongan sus soldados, ustedes pongan su armamento, ustedes pongan su logística, ustedes están en el frente de batalla, nosotros daremos un respaldo de alguna manera importante en algún sentido, pero más soldados norteamericanos muertos en frente de combate nosotros no queremos. No, de todas maneras hay un compromiso que está confirmado en la Carta de la OTAN, que tiene que ver con el hecho que la OTAN puede llegar a desplegar hasta una fuerza rápida de 40.000 soldados. De hecho, Estados Unidos acaba de desplegar 8.500 soldados, el día de ayer o anteayer envió 90.000 kilos de municiones a Ucrania. Es decir, Estados Unidos no va a dejar sola a la OTAN, pero esto no va a ser una guerra de Estados Unidos contra Rusia en la medida que Rusia no extienda el conflicto a otros países. Así que Ucrania va a tener que enfrentar, quizás, si es que hay un conflicto militar, yo lo dudo, espero no equivocarme. Si hay un conflicto militar, Ucrania, no sola, sino con apoyo de la OTAN, va a tener que enfrentar a Rusia. A mí me parece más que Putin todavía tiene otras estrategias para agotar antes de llegar a un conflicto militar armado, porque no se puede movilizar a 127.000, 130.000 soldados para después volver con las manos vacías. Ese no es el estilo de Putin. Putin algo tiene que traerse de esto, tiene que traerse una victoria de esto, sea política o sea militar. A mí me parece que Rusia va a volver a agitar el separatismo en las regiones de Donbass, de Lugansk, va a volver a agitar esa lucha fronteriza. Claro, esa lucha fronteriza para desgastar al ejército ucraniano. Pero cuidado, el ejército ucraniano no es el mismo del año 2014. Es un ejército muy bien pertrechado, es un ejército mejorado, armado, entrenado, evidentemente, y va a darle batalla a los rusos en la zona fronteriza también. Y existe otro panorama, el cual casi seguro Putin va a tratar de hacer, que es, aprovechando el hecho de que hay una población rusa importante dentro de Ucrania, es desestabilizar por dentro al gobierno actual y tratar de imponer un gobierno, una especie de golpe cívico-militar, un gobierno prorruso. Esto ya Rusia lo ha intentado sin éxito, pero no significa que no lo vuelva a intentar una vez más para evitar un estallido, un conflicto de magnitudes sin precedentes, ¿no? Bueno, el presidente anterior a Zelensky, que es el actual de Ucrania, que era Poroshenko, era un presidente totalmente prorruso, así que también tendría otra posibilidad. También sería una posibilidad que se contente Putin con serruchar el este de Ucrania, que incluso ya está entregando pasaportes rusos en la República de Donetsk, que él lo está realizando. Bueno, no sabemos cómo va a seguir el conflicto, pero me pareció muy importante que la gente empiece a tener información, porque la gente, claro, lee titulares en los diarios y no entiende el porqué. Yo te agradezco enormemente, Natalio, la gentileza que tuviste y nos comunicamos en cualquier otra oportunidad. Te mando un abrazo enorme y cuídate. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias y refuerzo además, gracias. Gracias para vos, gracias. Hemos dialogado con el periodista y analista internacional, director del periódico Comunidades, el señor Natalio Steiner.